Podrías cultivar la tierra. Silo tiene programas de agricultura muy buenos, dijo Ruffy mientras metía una blusa de color lavanda en su bolso de lona. ¿Ahora vamos a ser granjeros? ¿Por qué no? Tenía una risa musical. Suena lindo, una vida tranquila, ¿no te parece? Virgil se acercó al guardarropa y tomó una camisa de los estantes. Ruffy todavía esperaba una respuesta. Sacó la percha de la camisa por la parte del cuello, tiró la percha a un costado y puso la camisa en su maleta. ¿Y? En la cara de Virgil comenzó a dibujarse una sonrisa encantadora que, a pesar de las cicatrices y el comportamiento estoico, ella había encontrado irresistible desde el primer día. Cultivar me parece bien. Es un trabajo honrado. ¿Quieres ser la mujercita de este granjero? Sabes perfectamente que sí. Piensa esto, Virgil. Aire libre, cultivar nuestra propia comida, nuestros hijos, si es que tenemos, claro. Bueno, nuestros hijos van a poder crecer rodeados de aire puro y tener toda esa tierra. ¿Crees que los créditos que tenemos nos van a alcanzar para comprar un lote de tierra? En Shilo todo es barato. Eso seguro. ¿Por qué será, no? No era una pregunta, era una declaración. La sonrisa de Ruffy se convirtió en un gesto de bronca. ¿Por qué dices eso? Lo estoy intentando, Virgil, con todas mis fuerzas. Virgil se le acercó y la trajo hacia él. Ella intentó soltarse, pero él la volvió a sujetar firmemente y con rapidez. Escucha, preciosa, seremos un matrimonio de granjeros y tendremos esos hijos de los que tanto hablas. Viviremos una vida simple. Sabremos el nombre de todos nuestros hijos ¿Y no hablaremos nunca más sobre los Zerglings? ¿Ni sobre el Escuadrón Rogue? Él la apretó con fuerza. ¿Por qué justamente tú tienes que decir cosas como esa? Los Marines siempre van a ser parte de mi vida, Ru. A pesar de la gran intimidad que había llegado a tener en el último año, siempre iba a haber una brecha entre los dos. Era imposible que ella comprendiera lo que él había vivido. Eso no significa que tengan que dejar que manejen tu vida, dijo ella. No los dejo. Ella lo miró a los ojos. La sonrisa volvió a llenarle la cara como un helio llena un globo. Voy a ser la esposa de un granjero. Él le dio un beso suave. Agradezco la oportunidad de empezar de nuevo, de verdad. Uy, me tengo que ir. Ya deben de estar listas las identificaciones. Y usted, señor, tiene que limpiar ese guardarropa y estar preparado para cuando yo vuelva. Virgil la dejó ir y caminó hacia el guardarropa. Encendió la luz y se arrodilló. Levantó una pila de camisas. Debajo había un pequeño baúl. No puedes llevar eso, Virg. Ya sé. También tienes que deshacerte de lo que hay dentro. No puede haber ninguna prueba de nuestro pasado. Ya escuchaste a papá. Ya sé. Yo sé que no es fácil. No, nada fácil. Cuando ella se fue, él se dio vuelta y abrió el baúl. El olor a moho y humedad que había adentro le trajo de pronto miles de recuerdos. Hacía años que no lo abría. Había medallas de las cuales se había sentido muy orgulloso y que ahora solo servían para juntar polvo. Un cigarrillo seco, una púa impersónica, uno de los teléfonos ilegales de Ischer. Entonces tocó algo pegajoso. Su primera reacción fue sacar la mano enseguida. Talo, obviamente. No era Talo. De a poco fue recordando. Dave. El nombre le salió de la boca como una exhalación entrecortada mientras extraía lo que había encontrado. Era un pedazo de cera azul a medio usar. Cera para tablas de propulsión. Virgil se la acercó a la nariz y la olió. El olor intenso a nueces lo llevó al momento del que había estado tratando de escapar. Los Zerglings habían matado a Dave en su propia cama. Después de una noche de póker y borrachera, a veces las cosas se daban así. Dave Marea Brava venía de la isla Santori en Marinar. Era miembro de los 6 Gritones, un club de surfistas a propulsión famosos por montar las olas descomunales que pulverizaban la costa de Santori.
eran las mismas olas responsables de la energía hidroeléctrica que alimentaba las ciudades de todo ese mundo. Según los científicos, las olas eran de tamaño debido a la fuerza de gravedad triple que había en Mirarar, gracias a sus 3 lunas. Un milagro de la naturaleza. La posibilidad de que ocurriera lo mismo en otra parte de Galacia era ínfima. Los 6 gritones eran conocidos por seguir las condiciones meteorológicas estacionales inconstantes del planeta y por acudir en manada al continente insular durante el invierno, momento en el que esas condiciones se fusionaban. En esa época del año, las olas eran gigantescas, picos oceánicos oscuros de 30 y 60 metros que salían a la superficie desde las profundidades como presagios siniestros. Las bupeleadas ciudades costeras se llenaban de surfistas de propulsión provenientes de todo el sistema, sus hospitales y morgues llenos con los cuerpos de los novatos. Fue por uno de esos novatos que Dave se unió al cuerpo de marines. Si no hubiera sido por esos vagos de mierda, yo no estaría aquí con todos ustedes, maricones. Solía decirle a Virgil, a Birch o a cualquiera del escuadrón Rock que estuviese cerca para oírlo. Tienen suerte de que tenga este carácter podrido. Los marines del dominio reclutaban mucho en los sistemas penitenciarios del sector, y fue allí que encontraron a Dave, que efectivamente tenía un carácter podrido. El Método, un bar submarino de moda ubicado 6 kilómetros bajo el nivel del mar, uno de los puntos de encuentro más concurridos por los surfistas de todo el planeta. Dave, marea brava, se había encontrado con unos turistas que se estaban pasando de listos con una de las chicas locales. Me convertí en un príncipe azul, man. Me acerqué a esos tipos y les mostré lo que pasa cuando te metes con un santoriano. Y eso fue exactamente lo que hizo. Aunque las cosas se complicaron y Dave perdió el control, un par de botellas rotas después, el bar estaba cubierto de sangre. Tuvieron que llamar a una unidad médica para llevarse a todos los heridos destrozados que él había dejado. En esa época, Dave era un muchacho flaco y desalineado, fanático del surf, de propulsión y lleno de rastas y tatuajes brillantes, lo que los reclusos de la prisión del dominio llamaban carne fresca. Después de la sentencia, un reclutador del dominio, impresionado con ese temperamento capaz de mandar a tantos hombres al hospital, le hizo una oferta: 10 años de servicio leal al emperador Mengs o 40 de trabajos forzados en la prisión. La respuesta de Dave fue: ¿me tengo que cortar las rastas? A pesar de que no le gustó nada, las rastas tuvieron que desaparecer y Dave empezó con su entrenamiento. Unos cuantos tratamientos con esteroides y Stimpaks después, Dave ya estaba listo para el frente de batalla de la Guerra de las Especies. 25 kilos de músculo más pesado y hecho todo un jugador de póker, de los mejores del escuadrón Rock. Los excriminales no tenían viajes de descanso y recuperación, así que los únicos respiros de Dave eran las apuestas en el Scotty Bulgars. Dave extrañaba los días que solía pasar en el mar. Extrañaba cortar la cara de una ola gris del tamaño de un edificio, mientras los propulsores de iones de la tabla lo impulsaban cada vez más alto y sus rastas, esas rastas que tanto extrañaba, se movían a la par del viento. Para compensar aunque sea mínimamente esa falta, Dave guardaba en su armario una barra de cera para tablas Mr. Snorks, y la olía en los ratos de descanso sin prestar atención a lo que le decía Virgil o Birch ni ninguno de los demás. Él sabía que, en 10 años, si lograba aguantar, sobrevivir, el tiempo pasaría volando y estaría de nuevo esculpiendo las olas invernales de Santori. Los Zerglings mataron a Dave en el cuartel después de que una torre detectora dejó de funcionar y permitió que una manada de monstruos ingresara en la base establecida en Seti. Dave estaba tan borracho que no se despertó cuando sonaron las alarmas internas y se empezaron a oír los disparos de las púas sónicas. No se despertó cuando los alienígenas destrozaron las compuertas de seguridad y se abalanzaron hacia el cuartel. No se despertó en ningún momento. No hasta que uno de los Zerglings le saltó encima y la cama empezó a sacudirse con su estruendoso peso. Cuando se despertó, estaba en un estallo de delirio. Tenía frente a él a la encarnación de la muerte, un Zergling con sonrisa de gato Cheshire que lo forzaba a abrir la boca.
se despertó a tiempo para sentir el dolor de las garras que le enterraban una y otra vez. Los intestinos le salían a montones del estómago, casi idénticos a esas rastas que se había cortado hacía tanto tiempo. Virgil y Birch lograron dispararle al Zergling cuando todavía estaba encima de Dave. Tal vez eso les daría algo de consuelo. Virgil miró las 2 valijitas que eran el total de todo lo que iba a llevarse para comenzar su nueva vida como granjero, padre o ambas cosas. Todas sus otras pertenencias habían desaparecido. Se encontraba solo en su apartamento y el silencio era ensordecedor. Cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía eran imágenes de Zerglings, de hidraliscos y mutaliscos, imágenes de las noticias que hablaban de muerte y masacre, pero más que nada de Zerglings, porque era eso lo que uno siempre veía primero, y en mayor cantidad. Cuando ella entró por la puerta principal, él se sobresaltó y abrió los ojos. Por la cara de Rue corrían lágrimas que parecían largas venas transparentes. Ella se limpió la nariz con la manga de la camisa. Virgil la vio hermosa. «Rue, ¿estás bien?» «Es difícil despedirse, solo eso. Es difícil». Él se levantó y la abrazó y ella respondió con una sonrisa. «Papá dijo que iba a intentar visitarnos cuando las cosas se calmaran un poco. Tal vez dentro de 1 año o 2. Cree que puede ir con una identificación falsa. Nos volveremos a ver». «¿Tienes las identificaciones?» Se alejó un poco de él, asintió con la cabeza y comenzó a revolver su bolso. Sacó 2 identificaciones holográficas digitales, de las que se habían puesto de moda en Silo, y le dio una a él. Virgil presionó el botoncito de la fina tarjeta, salió una proyección holográfica. Era su cara, obviamente, pero el nombre y los datos eran diferentes. Su cabeza holográfica giraba en 3 dimensiones para mostrarla en todos sus ángulos, y al mismo tiempo pasaban junto a su cara párrafos con información personal. Rufio observaba la reacción de Virgil a través de la imagen, los dientes clavados en el labio inferior, sin saber cómo reaccionaría. «¿Derek Dayton?», dijo él finalmente. «Es un nombre de personaje de video de superhéroes». «Bueno, yo soy Josie Thomas, bastante espantoso. Y de todo lo que tenía que elegir, decidí estudiar ciencias bioplasmáticas». Presionó el botón de su identificación, apareció una imagen holográfica de su cara. «Mi transbordador sale en 1 hora, el tuyo en 2. Papá lo arregló así para que nadie sospechara. Dijo que era mejor que nadie pensara que nos conocemos desde antes del colapso planetario. Dijo que nos tendríamos que encontrar allí, tal vez en el puerto estelar, y hacer la cuenta que es la primera vez que nos vemos». «Me imagino que a partir de ahora va a haber mucho de eso, ¿no? Hacer de cuenta, digo». «Me imagino que sí. Me tengo que ir, Virgil». Su risa melódica regresó. «Digo, Derek». «Ven aquí, Josie». Le besó la frente como siempre. «Sabes que te amo, ¿no?» «Lo sé». Y ella le besó los labios. Fue un beso largo y lento, pero lo más importante de todo era que los cuerpos de ambos casi se fusionaban. Lo más importante era la cercanía. Finalmente, luego de lo que pareció una eternidad, ella lo soltó. «Tu transbordador es el 3801. No llegues tarde. Con la amenaza Zerg hay todavía más seguridad». «¿Qué voy a hacer sin ti?», sonrió Virgil. «No tengo idea», se rió Rue. «Nos vemos allí». Y se fue. El pequeño apartamento, su antigua vida, quedaron atrás para siempre. Virgil volvió a sentarse y no hizo nada. Se quedó 1 hora mirando la pared sucia con la mente en blanco por primera vez en años. Cuando pasó la hora, se levantó, tomó las maletas y caminó hacia la puerta. Pero algo lo detuvo. Faltaba algo. Dejó las maletas en el suelo. Volvió a mirar el apartamento. Estaba tan vacío ahora. El color que había surgido de la superposición de su vida y la de Rue ya no estaba. Era un lugar vacío y gris, un páramo de lo que alguna vez había sido.
Antes de irse, decidió que lo mejor era revisar todo el lugar una vez más para corroborar que no estaba olvidándose de nada. Apenas entró en la habitación, lo vio. Estaba allí, sobre la mesa de luz, el diente de Serglin. Lo tomó y le pasó un dedo por el borde cerrado. Todavía estaba tan afilado que ni siquiera se dio cuenta de que se había cortado el dedo. Recién cuando vio la sangre que le corría por el brazo, percibió el corte diminuto. Los Serglins mataron a Birch. Cuando atacaron la base Terran de Urona Sigma, las naves de evacuación volvieron a llegar tarde. Aparentemente se les había vuelto costumbre. Birch había sido un demoledor estrella en la escuela secundaria de Silo, un tipo con la cabeza tan llena de grasa de motor que no podía pensar en otra cosa. La demolición era un deporte particularmente brutal, de esos que los padres siempre intentan sacar del currículum escolar, aunque inútilmente. Al igual que los conductores de los derbis de demolición de Tierra Antigua, los jinetes demoledores construían sus vehículos y los usaban para noquear a sus adversarios. Se competía al estilo del Rey de la Colina, a 190 km por hora pero sin colina, simplemente sobre grava rocosa e inestable. El auto que noqueaba a más adversarios y que todavía funcionaba era el ganador. Todos los años, una enorme cantidad de muchachos y, esporádicamente, alguna muchachita terminaban hospitalizados con quemaduras graves, quebraduras y moretones. Unos cuantos terminaban muertos. Birch era el mejor, sin duda alguna. El deporte era su vida. Cuando no estaba en la escuela, se pasaba las horas con la grasa hasta los codos, metiéndole mano al motor de algún auto, el que estuviera preparando en ese momento, y con la cabeza en la próxima pelea. En la escuela secundaria tenía 2 récords, el de más knockouts y el de nunca haber sufrido heridas que necesitaran hospitalización. Durante un tiempo, fue una leyenda local. Cuando se graduó, llegó la depresión. Se había quedado sin la fama, el orgullo y la adrenalina semanal de sus épocas de estudiante. Nunca había tenido muy buenas notas, así que comenzó a trabajar de lo único que sabía hacer y se convirtió en mecánico. Después de 2 años de reparar y modificar autos, transportes y motos buitre, todas las porristas que recordaban sus días de gloria se habían ido a vivir a otros mundos en busca de otros tipos de vida. Durante el receso escolar, Birch volvía a su antiguo campo de práctica, pero la nueva generación de amantes de los autos se mostraba cada vez menos entusiasmada con sus visitas. Pensaban que los récords de Birch eran fáciles de superar. Poco a poco, la fama que había conseguido en su pequeña ciudad se había convertido en un recuerdo borroso. Las ligas de demolición clandestinas estaban manejadas por mafiosos. Todo el mundo lo sabía. Todos sabían que trabajar para ellos significaba meterse en partidas arregladas, perder dinero y terminar sin honor. Por mucho que extrañara la adrenalina, el rugido de los motores, la vibración y la incomodidad de los asientos baratos que usaba y los latidos acelerados de su corazón cuando el mundo se desvanecía y él estaba a punto de desmayarse mientras aceleraba cada vez más en dirección a su oponente, Birch no estaba dispuesto a dejar su récord librado a los caprichos de un jefe mafioso que, en algún momento, le pediría que dejara perder para ganar una apuesta. Birch se sentía orgulloso de lo que sabía hacer y no podía ni imaginarse traicionar su pasión. Pero realmente extrañaba la adrenalina, extrañaba la acción y el no saber si de un momento a otro se iría todo a la mierda, el depender exclusivamente de su concentración para impedirlo. Esa concentración, en medio de tanta furia, era lo que lo había mantenido con vida. Sin eso, se había comenzado a sentir muerto, redundante, como si hubiera dejado de ser él. Lo que lo trajo fue un anuncio holográfico del Cuerpo de Marines del Dominio, lo que hizo que la idea de dejar Silo y unirse al Cuerpo de Marines dejara de ser una idea para convertirse en una opción viable. Fue la voz inspiradora del emperador Mengs y las imágenes de marines cubiertos de neoacero que inspiraban rifles Gauss pesados. Una amenaza acechaba el universo y tal vez él podría combatirla. Un par de días más tarde, estaba en el campo de entrenamiento en Turaxis II. Dada su experiencia, al principio había pensado que lo iban a enlistar como piloto de tanques o de buitre.
pero el cuerpo ya tenía muchos pilotos. Lo que hacía falta eran marines que fueran a la vanguardia, tipos duros, gente prescindible. Virgil, Cain y Birch se entendieron de inmediato. Cain consiguió un compañero leal que lo ayudaba a ejecutar sus órdenes, y Birch consiguió un verdadero amigo por primera vez desde sus días como rey de las pistas de demolición. Solían quedarse hablando hasta tarde y mientras tomaban botellas de Scotty Bolgers, se contaban cosas de esas que solo se confiesan los compañeros de armas. Cain se sinceró con el soldado más joven. Le contó que creía que nunca iba a encontrar una mujer que lo amara, que su vida estaba demasiado ligada al cuerpo de marines y las mujeres son muy intuitivas y se dan cuenta de ese tipo de cosas. Birch hizo todo lo posible por refutar la idea, pero los dos sabían que tenía algo de verdad. Birch le contó a Cain que creía que nunca más iba a experimentar la sensación de realización que había sentido en la escuela secundaria y que la sola idea lo aterrorizaba. Cuando los Zerglings mataron a Birch, la base ya estaba destruida y la mayoría de las estructuras que todavía quedaban en pie estaban en llamas, bombardeadas por los mutaliscos que surcaban los cielos. Virgil y Birch corrían hacia el punto de encuentro lo más rápido que podían en esos trajes CMC. El centro de mando había dicho que las naves de evacuación ya estaban listas para sacar a todos de ahí. El centro de mando solía decir muchas cosas. ¿Dónde mierda está la nave de evacuación? Justo cuando una bomba de concusión rajó el suelo cerca de él. No responde nadie, dijo Birch. Se dio vuelta y comenzó a disparar a ciegas. Dios mío, susurró sorprendido. En todo el universo, no había nada más aterrador para un hombre que ver un complejo arrasado por una horda de Zerglings. Había cientos de ellos, saltaban y corrían, desgarraban soldados, destrozaban edificaciones. Era una legión imparable, un mar biológico de color marrón y púrpura lleno de garras, colmillos y dientes, un enjambre de monstruos de ojos muertos. Birch continuaba disparando. ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego!, insistió Virgil. Siga moviéndose, soldado. Lo único que vas a conseguir es que nos vean. Esta batalla está perdida. ¡Vamos, vamos, vamos! Mierda, sargento. Quiero matar a estos hijos de perra. ¡Sigue moviéndote! ¿Para qué? Las naves de evacuación nos dejaron, Birch. No hay nada en el horizonte. Esta es nuestra última batalla. Es una orden, Birch. Olvídate de toda esa mierda. Hazlo por mí, por tu amigo, no por el rango. Virgil no necesitó decir una palabra más. Birch dejó de disparar y empezó a correr sin pensarlo 2 veces. Momentos después, aparecieron en el horizonte 2 naves de evacuación para traerles un rayo rojo de esperanza. ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Muévete! No pasó demasiado tiempo hasta que uno de los mutaliscos detectó la ayuda que venía en camino y empezó a seguir a los vehículos Terran. Las 2 naves se dividieron. Una trató de llamar la atención del mutalisco para que se olvidara de la otra y tratar de perderlo en la persecución. El mutalisco le siguió el juego y la otra nave se dirigió al punto de reunión donde Virgil y Birch agitaban los brazos. La puerta de la nave de evacuación se abrió y desde adentro se oyó una voz femenina que gritó: ¡Ajústense los cinturones, muchachos! Justo cuando los 2 soldados estaban por subir a la nave, se oyó un chillido aterrador en el cielo. Pero no era un Zerg, era un sonido de la otra nave de evacuación que caía en dirección a ellos, en llamas y echando humo por todas partes. Sin un segundo para pensarlo, la nave de evacuación que había estado a punto de rescatar a los soldados despegó para tratar de escapar de la explosión inevitable. Virgil y Birch tuvieron que correr a buscar refugio. La nave de evacuación golpeó el suelo y sacudió la tierra. Las llamas se extendían por la superficie y serpenteaban sobre el punto de reunión. En el cielo, la nave de transporte que quedaba comenzó a volver, buscaba el mejor ángulo para poder rescatar a Virgil y a Birch. Fue en ese momento que lo oyeron. Ese sonido aterrador, ese chirrido horrible amplificado por el número 100 o tal vez 500 Zerglings corrían hacia ellos.
¡Corra, sargento! ¡Mierda! ¡Corre, Birch! Birch, sígueme, es una orden. Pero Birch no obedeció. En lugar de seguirlo, se dio vuelta y se enfrentó a la masa. Apretó el gatillo lo más fuerte y rápido que pudo hasta que, como una ola colosal que rompe en la costa, la horda lo golpeó tan fuerte que cayó al suelo. Los Zerglings lo arrollaron y Birch desapareció como si nunca hubiese estado allí. Algunos se detuvieron para despedazarlo, mientras que otros se concentraron en Virgil, que todavía corría hacia la nave de evacuación que lo estaba esperando. ¡Rápido, Marín! ¡Rápido! ¡No mire atrás!, gritó la piloto de la nave. Virgil se concentró en correr a pesar de que todas las fibras de su cuerpo lo incitaban a mirar hacia atrás para poder ver a su amigo por última vez, para poder ver si todavía estaba vivo. Sabía que era imposible, pero no perdía las esperanzas. Finalmente llegó hasta la nave de transporte y se metió de un salto. Pero no estaba solo. Un Zergling pegó un salto mientras la nave estaba despegando. Se trepó a la baranda y consiguió entrar cuando se estaba cerrando la escotilla. ¡Dispare! ¡Esa cosa se está metiendo! La piloto estaba aterrada. Estaba haciendo todo lo posible para sacar a la nave de la zona de fuego y, sin embargo, lo que más la asustaba era el hecho de tener un Zerg vivo tan cerca. Los Zerglings son aterradores si los mira desde arriba, pero tenerlos tan cerca es como estar en medio de una pesadilla. Virgil apoyó la espalda contra la pared metálica de la nave. El Zergling había logrado entrar y con las garras extendidas y la velocidad asombrosa, se abalanzó sobre Virgil. A una distancia tan corta, las púas sónicas del rifle de Virgil convirtieron la cabeza del Zergling en una masa de carne desarticulada, apenas un amasijo de dientes y sangre. Pero eso no lo detuvo. La criatura siguió abalanzándose sobre Virgil y logró introducir la garra en el pecho del soldado. Le partió la armadura de CMC y llegó a rasgarle la carne. Virgil gritó y dejó caer el arma. El Zergling estaba a punto de morir, pero todavía le quedaba conciencia suficiente para un último golpe desesperado de esas garras. Fue en ese momento que Virgil se esmeró por luchar contra la oscuridad que le desgarraba la conciencia a causa de toda la sangre que había perdido. Mientras la garra surcaba el aire para clavársela otra vez en el cuerpo, Virgil le dio un puñetazo al Zergling en lo que quedaba de cara. Le rompió los dientes y lo empujó hacia atrás. Con toda la fuerza de voluntad de la que era capaz, Virgil se tiró encima del alienígena y lo golpeó una y otra vez con todo el poder automático que le daba su traje de CMC. Una y otra vez hasta que la criatura dejó de moverse. Entonces Virgil se dejó caer a su lado y el mundo empezó a teñirse de negro. Lo último que recordaba haber visto antes de despertarse en el hospital era un diente de Zergling roto que él aferraba en una mano. Birch estaba muerto. El escuadrón Rogue había sido destruido durante el ataque a la base. Virgil era el único sobreviviente. Luego de vendarse la mano, Virgil se puso el diente alrededor del cuello y caminó hasta la puerta principal. Sabía que tendría que haberlo dejado, que ningún granjero que fuese a asilo tendría un diente de Zergling de collar. Pero era algo que él no podía tirar. Se aseguró de que el colgante le quedara debajo de la camisa para que nadie lo viera. Pero él sabía que estaba ahí. Las calles estaban llenas de ciudadanos aterrados que corrían de un lado para el otro. Un reportero holográfico, ubicado a 20 metros de altura, relataba los eventos que se estaban suscitando en todo el sistema. Los gráficos mostraban el ataque interplanetario del enjambre que se propagaba de un mundo a otro. Virgil intentó no mirar. Intentó con todas sus fuerzas mantener la mirada hacia adelante, concentrarse. Cuando dio vuelta a la esquina, vio a un grupo de hombres y mujeres amontonados alrededor de un oficial de reclutamiento del dominio. Se habían formado dos filas. Una decía reclutas nuevos, la otra soldados reconvocados. El universo estaba en guerra.
y los soldados se estaban inscribiendo para luchar. Virgil trató de apresurar la marcha. Intentó no mirar a los hombres y mujeres que estaban inscribiéndose nuevamente para cumplir con su deber. Llegó hasta la estación de transportadores y se sentó en un banco a esperar el próximo autobús que lo llevaría al puerto estelar Kursk. La pantalla mostraba que estaba cerca. Faltaba muy poco. En la vereda de enfrente se veía una transmisión de la UNN en el monitor. Virgil veía al emperador Mengs subido a un podio junto al general Campoguerra, una leyenda del ejército. En la parte inferior de la pantalla se veían mensajes con las últimas noticias. El número de cuerpos seguía aumentando. Sentado en silencio, Virgil estaba seguro de que no había oído el chirrido. Podría haber jurado que oyó el aullido agudo de un Zerglin y una lluvia de balas que terminó fundiéndose con el sonido de una explosión. Cerró los ojos y lo único que veía era el movimiento desenfrenado de cientos de Zerglins corriendo en dirección a él como aquellos que mataron a Birch, a Dave, a Hirscher y a tantos otros compañeros de armas. Se lo había imaginado todo. Iba a ser siempre así. Era imposible escapar. Abrió los ojos. Ahora lo sabía. Desde la esquina vino un chillido y con él apareció el transportador, que flotaba a 1 metro del suelo. La oleada de calor de los motores golpeó a Virgil en la cara. Miró hacia arriba. El conductor abrió la puerta para dejarlo entrar. Virgil se quedó sentado, escuchando el ronroneo del motor del autobús. Le recordó el sonido que hacían los buitres cuando se dirigían a la zona de combate. «¡Hey, amigo! ¿Te vas a quedar ahí sentado todo el día o vas a subir?» Virgil se quedó mirando al hombre por un momento largo. Finalmente se paró y dijo: «No, señor. Lo siento, estaba descansando las piernas». «Bah, vete a la mierda entonces. Descansa tus malditas piernas en un banco que no sea el de una estación, idiota». Y con eso, el conductor se alejó del lugar. Virgil volvió sobre sus pasos. Cuando se encontraba cerca del oficial de reclutamiento del dominio, Virgil se detuvo cerca de un contenedor de basura y sacó su identificación digital de bolsillo. Era la llave para una vida diferente, una vida alejada de los Zerglins y de la guerra. Por un momento, le vinieron a la cabeza imágenes de Rufe y él. Estaban cultivando la tierra de Silo. Unos niños hermosos corrían detrás de ellos y reían. Su risa tenía la misma música que la de su madre. Eran proyecciones de una vida que podría haber sido, una vida imposible para un sargento de marines con una guerra encima. Tiró la identificación falsa en el cesto de la basura. Buscó su collar debajo de la camisa. Levantó el diente del Zerglin aserrado y se lo dejó sobre el pecho con orgullo para que todo el mundo lo viera. Era una medalla de honor, su medalla favorita. Momentos después, Virgil hacía fila en el edificio de reclutamiento del dominio con el resto de los antiguos marines que habían estado cara a cara con los Zerg. Esos hombres entendían lo que él había visto, lo que había vivido, y sabían que Virgil nunca sería como las demás personas que no habían vivido lo mismo.